poliuria, pero con glucosa normal, con una densidad urinaria que siempre es baja. ¿Y dónde vas a encontrar hormona antidiurética baja? Esa es la diabetes insípida central. ¿No? Es decir, esa poliuria sin pérdida de peso, esa poliuria con glucosa normal, con densidad urinaria baja, eso nomás ya te hace casi confirmar el diagnóstico de diabetes insípida. Le quieres tú recontra confirmar y pides su hormona antidiurética que te sale baja, y cómo te das cuenta que la osmolaridad urinaria aumenta y aumenta bastante cuando al paciente le das arginina vasopresina o desmopresina, que son los análogos sintéticos de hormona antidiurética. Es decir, los cambios que tú ves en la densidad urinaria cambian cuando le das hormona antidiurética. Entonces, en un paciente que tú encuentras eso, el diagnóstico está simplemente confirmado. Es un caso, es un caso central. Es un caso central. Pues mira, esto es lo que les contaba sobre diabetes insípida. Las causas de esto ya hemos hablado un poquito. Las primarias, destaca el síndrome de Lawrence-Monbide y el síndrome de Wolfram, y la atresia septóptica. Aquí está la idiopática, pacientes donde no hay un antecedente específico. Yo les contaba que prácticamente cualquier enfermedad cerebral, neurológica, sobre todo aquellas que están cerca al hipotálamo, de cualquier tipo, así, quirúrgicas, traumáticas, tumorales, autoinmunes, inflamatorias, vasculares, qué sé yo, se van a asociar o pueden tener a la diabetes insípida como consecuencia. Eso pasa, eso pasa. ¿Mm? Eso ya hemos visto. Un tumor, por ejemplo, pituitario, un quiste pituitario como este, que comprime el hipotálamo, se va a acompañar o se puede acompañar de diabetes insípida, pero por supuesto, claro que sí. En la diabetes insípida nefrogénica, ya también, lo que existe es una buena secreción de hormona antidiurética, pero esta no tiene respuesta. Como no hay respuesta, se sigue eliminando orina, aumenta la osmolaridad plasmática y esta estimula más todavía la secreción de hormona antidiurética. A diferencia de la diabetes insípida central, en la diabetes insípida nefrogénica, si puedes dosar hormona antidiurética, esta se va a encontrar alta, principalmente alta. Puede ser normal, pero principalmente alta. Y no vas a encontrar respuesta a la angina vasopresina, no al menos respuesta a dosis farmacológica, a dosis convencional. La diabetes insípida nefrogénica puede ser completa, completa cuando ni siquiera cuando usas el análogo farmacológico a dosis plena hay respuesta. Cuando a dosis plena encuentra respuesta se llama diabetes insípida nefrogénica parcial. Y en la diabetes insípida nefrogénica, darle al paciente hormona antidiurética no parece ser la terapia, ¿no es verdad? En estos casos de la diabetes insípida nefrogénica, las causas primarias son más frecuentes que en las causas primarias de la diabetes insípida central. Acá hay bastante más frecuencia. Ojo, quiero que entiendan esto. La diabetes insípida nefrogénica es mucho menos frecuente que la central. Pero las causas primarias de la nefrogénica representan, por ejemplo, el 10 al 20% de todas las causas de diabetes insípida nefrogénica. Pero las causas primarias en la central te representan pues, el 5%, 2%. O sea, ahí me refiero con que las causas primarias son más frecuentes en la diabetes insípida nefrogénica que en la diabetes insípida central. Eso es. Y regresamos a este gráfico. En la diabetes insípida nefrogénica es de alguna manera el túbulo colector, las células del túbulo colector, las que no responden a las concentraciones de hormona antidiurética, las cuales van a tener que empezar a subir, buscando una respuesta que al final no se encuentra y la enfermedad aparece. No solo puede ser un problema del túbulo colector, puede ser también un problema de una médula que no es tan hipertónica. Recuerden que la médula hipertónica es imprescindible para la acción de la hormona antidiurética. Si la médula hipertónica no es hipertónica, pues no va a haber una diferencia de concentración de agua y se pierde agua por el túbulo colector. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, en infecciones renales con compromiso de médula. En esos casos, la diabetes insípida aparece rápidamente. Estas son las causas, aquí nos quedamos la vez pasada, estas son las causas de diabetes insípida clínica. Hay causas genéticas, todas ellas son raras, defectos en el gen del receptor B2, defectos en el gen de la COP2, causas hepáticas y causas secundarias. Aquí tiene, por ejemplo, la enfermedad renal crónica con o a consecuencia de una neuropatía obstructiva,
por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, riñones poliquísticos, enfermedad metabólica tipo hipercalemia o hipercalcemia hipocalemia que pueden hacer que el parénquima no te responda muy bien a la concentración de esta hormona antidiurética, ciertos fármacos tipo litio y colchicina, la hiperglicemia o el manitol funcionan o son parte de lo que se llama diabetes insípida nefrogénica. En el caso de la diabetes mellitus, el motivo de la hiperglicemia, recuerdan, es otro, ya pues ese otro mecanismo tiene mucho que ver con lo que es diabetes insípida nefrogénica, es decir, yo tengo un paciente que tiene un marcado aumento de glucosa en el túbulo renal y eso aumenta la osmolaridad del ultrafiltrado y por lo tanto la gradiente de concentración es menor. A eso se llama diuresis osmótica. ¿Mm? Amiloidosis o Sjögren, en algunos casos el embarazo. Esta vez habíamos hablado en la clase pasada y de cómo la diabetes insípida dipsogénica, esos pacientes que tienen algún problema afectivo y que empiezan a consumir agua de un momento a otro. Y obviamente si tenemos bastante agua, pues vas a orinar un montón y aparece un cuadro acá que semeja a diabetes insípida, pero que en realidad tiene una causa más bien psicológica, afectiva, puede ser por drogas, agua de hipotalámica que te induce a tomar agua primero sin que tengas reducción en tu concentración de hormona antidiurética. En estos pacientes puede ser un pequeño dolor de cabeza al momento de hacerles el diagnóstico. El diagnóstico es más o menos sencillo, ¿ya? Es sencillo. Ya. Me han contado, muchachos, es verdad que esos paneles que aparecieron en la avenida Javier Prado en Lima, ¿ya han aparecido aquí en Cusco? ¿Saben a lo que estoy hablando? Hay algunos posts en Facebook que dicen que sí, doctor, pero no sé dónde será. Acá hay una pantalla que se encuentra cerca al Real Plaza. Me han contado que ahí, me han contado que que está frente aquí al Magisterio. Me han contado que hay también. A ver, déjame meterme. El tema es elecciones 2021. Ujú, ujú. Ya, entrada puntual. Ojo, yo no puedo salir, ¿ah? Marco mi entrada, pero no se puede marcar la salida. Ya. Entonces, a ver, es fácil hacer el diagnóstico, ¿ya? De diabetes insípida, pero no siempre. Hay casos donde el diagnóstico puede ser bien complicado, o de repente es una paciente que tiene polidipsia dipsogénica o potomanía, y tú dices, esta chica, este fulano, este no tiene, ya, cuando dudas, se hace lo que se llama el test de deprivación de agua. Es un test bastante aburrido y al mismo tiempo interesante cuando empiezas a sacar las conclusiones. ¿En qué consiste el test? Me va a ayudar a hacer el diagnóstico de diabetes insípida, ¿ya? ¿Cómo prepara al paciente? Primero hay que descartar que haya hipotiroidismo o alguna enfermedad suprarrenal o alguna enfermedad tipo insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o insuficiencia renal, donde el clearance de agua está alterado. Descartadas esas enfermedades, pasamos al test. Preparas al test y al paciente le dices, toma todo lo que quieras, no importa, pero mañana te espero 8 en punto de la mañana en el consultorio. Y cuando llega al consultorio, hay que empezar al paciente desnudo, calato, desnudo, ¿ah? Y evitar el consumo de café o tabaco, o alcohol, que me altera la concentración de hormona antidiurética, y pesa al paciente y luego pasa al examen. Recién empieza el examen. Lo metes a un cuarto que no tenga lavatorio, nada más. No es todo.
y hay que restringir el líquido. El paciente va a estar, déjale su revista, déjale su televisión, pero va a estar orinando, pero no puede tomar agua. Por eso se llama prueba de desprivación de agua. Y al paciente hay que obviamente tenerle un baño ahí disponible para que pueda orinar. Hay que estar pesando al paciente cada 2 horas, midiéndole presión arterial, frecuencia cardíaca cada 2 horas, midiendo en sangre glucosa y sodio, midiendo en orina glucosa y sodio, midiendo cuánto de orina está eliminando el paciente. Entonces, o sea, lo voy a observar cada 2 horas, lo voy a estar observando. La prueba se detiene si el paciente ha perdido más del 5% del peso corporal o si la serie es intensa. A veces la ciencia ya es exagerada y ya tú tienes que suspender la prueba en algunos casos y de repente pasar a la siguiente fase. ¿Cuándo pasas a la siguiente fase? Cuando hay 3 osmolaridades plasmáticas que varían menos de 30 milimolar, o sea, como que la osmolaridad se empieza a estabilizar o pierdes peso o la osmolaridad urinaria no es mayor que la plasmática. Si la osmolar urinaria no es mayor que la plasmática, entonces pasas a la siguiente fase, que es darle al paciente arginina, vasopresina o desmopresina, midiendo osmolar plasmática antes y después. Lo van a entender mejor de esta forma. Entonces, recuerden, al paciente lo tengo en observación, pesándolo, midiéndole osmolar plasmática, midiéndole osmolar urinaria, pesándolo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, etcétera. Cuando el paciente tiene sed intensa, que es habitualmente cuando se suspende la prueba, la primera parte, pasas a la segunda. O cuando ha perdido más del 5% del peso, pasas a la segunda. Esa es por seguridad. ¿Ya? Pasas a la segunda fase. Ya, vamos a ver la primera fase. En la primera fase, tú terminas la primera fase midiendo osmolaridad urinaria y midiendo osmolaridad plasmática, independientemente de la presión arterial, independientemente de la frecuencia cardíaca, etc. Si la osmolaridad urinaria que tú estás midiendo en el paciente al terminar la primera parte de la prueba es mayor que la osmolaridad plasmática, ¿qué te indica? Recuerden que la osmolaridad urinaria en un paciente con diabetes insípida, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra la osmolaridad urinaria en un paciente con diabetes insípida? Baja, doctor. Orina diluida. Diluida. Y si yo encuentro una osmolaridad plasmática que se encuentra por encima de la osmolaridad urinaria, ¿qué me indica? A pesar de que el paciente se ha estado deshidratando, a pesar de que el paciente no ha tomado agua y tienes una osmolaridad urinaria mayor que la plasmática, ¿qué significa? Que está resolviéndose agua en el riñón, doctor. Por lo tanto, ¿qué significa? Que está Buena viendo efecto capacidad del de ADH. concentración. Y si está viendo efecto de la leche, ¿qué significa? No es diabetes insípida. Eso no es diabetes insípida. Es un individuo sano. Eso no es diabetes insípida. Mira qué sencillo. ¿Mm? No es diabetes insípida, es un paciente sano. Y si este paciente sano me ha logrado osmolaridad urinaria alta, me está subiendo porque tiene hormona antidiurética. Y si este paciente lo paso a la segunda fase donde le voy a dar hormona antidiurética, si ella tiene aumento de hormona antidiurética, voy a aumentar la osmolaridad urinaria, pero en pequeñas cantidades. No tiene sentido pasar a la segunda fase. Otro ven acá, osmolaridad urinaria mayor que la plasmática. Es un individuo sano. O un paciente que tiene polidipsia primaria. Si tiene polidipsia primaria, se acabó. No es un paciente con diabetes insípida. Se dan cuenta lo fácil que es descartar a estos pacientes que te pueden alterar tu plan diagnóstico. Es fácil. Todo paciente que tiene diabetes insípida va a tener osmolaridad urinaria, lo que ven abajo, menor que la plasmática. O sea, a pesar de que no estás tomando agua y que normalmente tu riñón debería reabsorber agua porque no estás tomando agua, en un paciente con diabetes insípida ese mecanismo de protección desaparece. Y el paciente va a empezar a orinar y orinar y orinar, aunque no tomes agua. Por eso viene la sed intensa. Entonces, si yo encuentro osmolaridad urinaria menor que la plasmática, ¿cuál es el diagnóstico? Diabetes insípida. ¿Central o nefrogénica?
Central. Ninguna. Ninguna. Solo, voy a retroceder. Solo me dice diabetes insípida. Nada más. La primera fase de la terapia solamente sirve para saber si el paciente, de la prueba, solo sirve para saber si el paciente tiene diabetes insípida o no. Nada más. No te dice si es nefrogénica, no te dice si es central. Eso pasas a la segunda fase. Entonces, en la primera fase, recuerden, hay una osmolaridad urinaria menor que la plasmática. Tú ves esto y dices, pues esto es diabetes insípida, se acabó, nada que tienes por diabetes no, esto es diabetes central o nefrogénica, no sé. Para saber, al paciente le voy a dar hormona antidiurética y le das hormona antidiurética. Y dándole hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria aumenta por lo menos en un 50%, esa era una diabetes insípida central. Es más, es completa. ¿Qué significa? Que habiéndole dado al paciente hormona antidiurética, he tenido una excelente respuesta en la osmolaridad urinaria. ¿Qué dice? Que el paciente no tiene hormona antidiurética, es una diabetes insípida central completa. Si miras en la primera fase y tienes una osmolaridad urinaria menor que la plasmática, este es un paciente que tiene diabetes insípida. Y si tú le das hormona antidiurética y logras aumentar la osmolaridad urinaria, no tanto como por encima del 50%, pero por encima del 9%, o sea, está habiendo una respuesta parcial, ¿qué será? Diabetes insípida central parcial. Mira qué fácil. Y si es un paciente que tiene osmolaridad urinaria menor que la plasmática, confirmas que es una diabetes insípida, y le das hormona antidiurética y la osmolaridad urinaria no se mueve, esta es una diabetes insípida nefrogénica. O sea, a dosis mucho mayor de hormona antidiurética para saber si esa diabetes insípida nefrogénica es parcial o es completa. ¿Se dan cuenta que esta prueba me puede dar el diagnóstico con nombre y apellido? Eso se usa la prueba de restricción de agua. Es una prueba aburrida, pero si es un paciente que tiene diabetes insípida de verdad, no estás parando la prueba a la hora, 2 horas, porque el paciente, la sed intensa del paciente, entonces el doctor no puede, quiero tomar agua, doctor, por favor, tengo. Y ese rato tienes que parar la prueba, hacer tus mediciones de sodio, glucosa, tanto en sangre como en orina, pesar al paciente y luego darle hormona antidiurética. Y soportar, porque el paciente te reclama el paciente, lógico, hasta que se muere de sed. No debe tomar agua hasta que no termines la prueba. ¿Se entendió cómo se hace la prueba? Sí, doctor. Sí, doctor. Vos no vas a responder. Los demás, ¿qué están haciendo? Y que están en sus camas. Están en sus camas todavía. Durmiendo, hasta acá se escucha el ronquido. A ver, vean este cuadro. ¿Recuerdan? Este gráfico amarillo representa la curva de concentración normal de hormona antidiurética respecto a la osmolaridad plasmática. Ya. ¿Quién es este paciente? ¿Quién es este? Es un paciente que tiene más concentración de hormona antidiurética para una determinada osmolaridad plasmática. ¿Qué paciente está acá en este gráfico? ¿Qué paciente está? ¿Un paciente normal o un paciente con diabetes insípida? Y si es paciente con diabetes insípida, ¿de qué tipo? A ver. Isabel Milagros, ¿dónde estás? Doctor, buenos días. Hola Isabel, ¿qué paciente es ese? Diabetes insípida central completa. Central. En un paciente con diabetes insípida central, ¿cómo está la hormona antidiurética? A este paciente acá. Baja, doctor. ¿Y acá cómo está? Entonces, Perdón, ¿qué tipo de diabetes insípida será? si es alta, entonces sería un índice sano. Sano. Mira que tiene No, nefrogénica, doctor, nefrogénica. más hormona antidiurética de la que debería tener. Lo que debería tener está en la sombra amarilla.
Sí, nefrogénica, doctor, entonces. Nefrogénica. ¿Y aquí quién está? En este gráfico, ¿quién está? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Alguien quiere responder? ¿Quién está acá? Diabetes La central, insípida. doctor. Central. Aquí está la central, porque para tremendas modalidades plasmáticas tienes acá muy poca hormona antidiurética. ¿Quién está acá? Paciente salud. Paciente normal. ¿Ah? El paciente normal o el paciente que tiene polidipsia dipsogénica. ¿Te das cuenta que es sencillo? Haces la prueba de deprivación de agua solamente para saber si el paciente tiene diabetes insípida y administras hormona antidiurética para saber si el paciente tiene diabetes insípida central o tiene nefrogénica. Otra forma de hacer la prueba es cuando el paciente está bastante sediento, tú le vas a medir hormona antidiurética, le mides y si te sale baja con tremendos aumentos de hormona plasmática es central. Y si te sale muy alta, es nefrogénica. Y yo la segunda parte de la prueba la puedo obviar si yo puedo dosar hormona antidiurética para que el paciente rápidamente ingrese o pueda tomar agua, porque está el tipo que literalmente se muere de sed. ¿Mm? Listo. Terapia, ¿qué terapia se les ocurre? Reposición de la hormona antidiurética, doctor. Para la central. Para la central. Algo más simple, Hidratación. algo más simple. Claro, claro, agua. Claro, hay que darle agua a ese paciente. Se está deshidratando, dale agua. Es simple. Si está despierto. Si el paciente está con el mecanismo de la sed intacto, está consciente, dale agua. Es fácil, dale agua. Es sencillo. El problema, imagínate que esta es la parte más importante. ¿Verdad? Imagínate tú estar consumiendo 10 litros de agua al día y orinando 10 litros de agua al día. Es bastante incómodo. Es bastante incómodo. Por ese motivo, hay que pensar también en la reposición de la hormona antidiurética. Entonces, si estás ante una diabetes insípida central, ya lo completa, al paciente hay que darle arginina vasopresina, la cual se da por vía subcutánea, su inicio de acción es en 1 o 2 horas, se da subcutánea, no se da endovenoso, porque si das endovenoso, puedes generar vasopresión, es un potente vasopresor. ¿Ya? Esta vía subcutánea, sin embargo, este preparado de arginina vasopresina por vía de alimentación parenteral, no es algo que se use mucho. Lo que más usamos es la desmopresina, que es un análogo sintético de la hormona antidiurética, el 3-ácido mercaptopropiónico. Tiene la ventaja de que tienes preparados de larga vida media, puedes dar por vía oral, es resistente a la vasopresinasa, recuerdan las gestantes que producen esa enzima, tiene menos efecto opresor y como lo puedo dar por vía oral o por vía nasal, es mucho más práctico de administrar. Y el efecto puede durar 6 horas, como puede durar 24 horas. A veces hay que darle al paciente más de una dosis al día, sobre todo una dosis en la noche. En la noche antes de dormir, tu aspiradita o tu pastillita, cosa que vas a dormir y no te vas a levantar para entrar al baño a hacer pichi. Puedes empezar a descansar mucho mejor. Esa es una ventaja de usar la hormona antidiurética sintética, la desmopresina. Que hay, es difícil de conseguir, pero hay. Se llama minirin o desmopresina y viene en esa concentración de 0.1 a 0.2 en pastillas o en vienen aplicadores intranasales, ¿no? Dentro de la nariz, apriete como si fueran esos tubitos para asma, ¿recuerdan? Como el salbutamol igual, pero con una pequeña cánula hacia la nariz. Le disparas, aspiras y listo, a dormir, a dormir. Y vas a tener concentraciones en sangre de la desmopresina sin estar orinando de noche. Si quieres estar tranquilo el resto del día, vas a ir, por ejemplo, cuando se reanudan las clases presenciales, que me imagino que va a ser el próximo semestre o de acá a 6 meses todavía, vamos a poder, van a poder ustedes entrar a clase y luego a otra clase si estás yendo al baño, por ejemplo. Si es que tienes si es que vas a trabajar más. Imagínate que tienes diabetes insípida y estás metido en ese traje con el que entran a COVID y no salir de ahí, del traje, por lo menos 8 horas.
Bien fastidioso. En una situación así no puedes ir a baño cada rato. Es bien fastidioso. Ese es el medicamento clave, ¿de acuerdo? Agua y luego desmopresina. Otro fármaco que podemos utilizar se encuentra, por ejemplo, la clorpropamina, antiguo antidiabético. Esto me sirve en caso de diabetes insípida central parcial. Me aumenta la secreción de hormona antidiurética, pero su efecto hipoglicemiante simplemente es muy frecuente y lo descarte como una posibilidad. La carbamazepina sí nos ayuda. Nos ayuda, por ejemplo, en neuropatía diabética, y también la carbamazepina puede estimular la secreción de hormona de crecimiento. Y aquí puedo usar hasta 600 miligramos día, y muchos pacientes hay respuesta. ¿Eh? Le das carbamazepina y la sed cae. Puedes dar clofibrato, que es lo que usamos en la endocrinología para tratar pacientes con hipertrigliceridemia. Pero usamos pues dosis de máximo 200 miligramos, qué sé yo. En estos casos hay que usar a veces 2 gramos al día para lograr algún efecto. Se puede utilizar, aunque sale bastante costoso. Estos fármacos que ven ustedes acá se utilizan cuando tienes una diabetes insípida central parcial. En otro caso simplemente no sirve. ¿Ya? Pero cuando estás ante un paciente con diabetes insípida nefrogénica, aquí es un poquito más complicado. Acá usar hormona antidiurética no sirve. Sirve darle agua, pero hormona antidiurética no sirve, pues. Entonces, lo que se puede usar es diuréticos tiacídicos. ¿Cómo? El paciente está orinando, dar más diuréticos. Es que el diurético tiacídico es natriurético. Y con eso puedo aumentar la osmolaridad urinaria, y con eso puedo hacer que la osmolaridad plasmática no suba tanto. Para eso uso diuréticos tiacídicos. Me pasa que te reducen el filtrado glomerular, y la dosis es esta. En hipertensión usamos 25 miligramos, acá puedo usar hasta 100 miligramos al día. ¿Ah? Y hay una respuesta que es parcial, por supuesto. Se puede dar indometacina. Es un AINE que hace tiempo no lo veo en el mercado. Indometacina porque te reduce la prostaglandina medular, y mejorando un poco la osmolaridad, o mejor dicho, la hipertonicidad del parénquima renal, aumentándolo un poco, puedes mejorar un poquito la reabsorción renal de agua. Eso es lo que se puede utilizar. Ya, eso se utiliza en un paciente que tiene que estar despierto. El paciente está dormido y tiene trastorno de conciencia, y el paciente en esas circunstancias no puede tomar agua. Es la principal herramienta, que es la principal terapia, y aquí es donde se pone el asunto un poquito más complicado. Pacientes con TEC, y estando con el TEC tienen un Glasgow de 3, no están respondiendo, están bastante dormidos, y ese paciente va a necesitar que le des agua, pero el paciente no te dice cuánto porque está en coma. Y encima, como les contaba, ese medicamento, el Minirin o la desmopresina, no lo tenemos tanto en el mercado, y tú tienes una ausencia de disponibilidad, una no disponibilidad del fármaco. ¿Qué haces en ese caso? Son pacientes bien delicados. Tienen que entrar a cuidados intensivos si es que hay calma. En estos días no hay cama en la SUSI por ningún lado. ¿Ah? Hidratar al paciente, por supuesto. Pero cuando vas a hidratar al paciente, busca estabilizar signos vitales, busca que el sodio y la glucosa en sangre estén normales, sobre todo en sangre, no te importa mucho orina. Hay que monitorizar la orina, sí, pero en sangre tiene que haber sodio normal, glucosa normal, para que tengas una osmolaridad plasmática normal. Y de acuerdo a ese objetivo, hidratarás al paciente de acuerdo a la cantidad de orina que está perdiendo. Busca un balance hídrico cero, por supuesto. Si el paciente me está orinando 10 litros, habrá que reponerle 10 litros, tratando de que el sodio y la glucosa estén normales y haciendo un monitoreo neurológico. Pues para todo esto requieres unidades de cuidados intensivos. No es fácil, pero tampoco es algo complicado, no es nada del otro mundo. Es algo que hay que hacer en esos pacientes de todas maneras. Ya, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? En lo que es diabetes insípida, que aquí el tema. Sí, una pregunta, por favor. ¿Las tiazidas para la diabetes insípida nefrogénica se van a utilizar en todos los casos? Claro, porque En tienes este caso, sí, en todos los casos de diabetes insípida nefrogénica. Nefrogénica, en las... doctor, y en los casos en los que la diabetes esté, digamos, inducida por una hipercalcemia, porque las tiazidas también producen hipercalcemia, entonces quizás aumentaría un poco el riesgo de utilizarlas. ¿O En no? la hipercalcemia, lo bueno es que es a ver, en la hipercalcemia tú tienes una marcada poliuria. Todo paciente con poliuria, con glucosa normal, amerita, eso lo van a ver en el tercer capítulo, en el cuarto, perdón, amerita una evaluación del calcio.
Hay que ver la causa de la hipercalcemia. ¿Dónde la diabetes insípida por la hipercalcemia pasa a ser un fenómeno aislado en realidad? Son pacientes poliúricos, pero no son grandes poliúricos como una diabetes insípida nefrogénica, mm, nefrogénica pura, no como esos casos transitorios. Buena observación. Otra pregunta. Otra pregunta. No hay pregunta, están durmiendo, pero no yo estoy interrumpiendo vuestro sueño, caramba. ¿Por qué No, doctor, no estamos la haciendo. gente se le ocurre hacer clase tan temprano? En fin, ¿cuándo acaba el semestre, Adrianita? Doctor, el 9 de junio. Julio, perdón. Ah, me estás asustando. 9 Ajá. Sí, 9 de julio. de julio, ya, de acuerdo. Eh, Cuando hay poca hormona antidiurética, diabetes insípida. Cuando hay mucha hormona antidiurética, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. CIHAD. En el CIHAD, que es todo lo contrario a la diabetes insípida, lo que tú tienes es un paciente con buena presión arterial, pero con hiponatremias constantes y orinas concentradas. Exactamente lo contrario de una diabetes insípida. En estas enfermedades, para poder hacer el diagnóstico, hay que descartar primero un hipotiroidismo o una insuficiencia adrenal en enfermedades donde la retención de agua se va a encontrar alterada, para un lado o por el otro. Es básicamente un paciente que no elimina agua libre, tiene una orina que es siempre concentrada. Entonces, esa agua, ¿dónde se queda? Se queda en el plasma, por lo tanto, aumenta la osmolaridad urinaria y se reduce la osmolaridad sanguínea. Todo lo contrario a la diabetes insípida, ¿recuerdan? Todo lo contrario. ¿Recuerdan este gráfico? Viendo este gráfico, ¿dónde se encontrará la diabetes insípida? Ahí la tienen. ¿Dónde se encontrará el CIHAD? El CIHAD se encuentra ahí. Una gran concentración de hormona antidiurética ante una reducción de la osmolaridad plasmática. Eso es totalmente anormal. Es mucha secreción de hormona antidiurética sin que la necesites. Y aparece la enfermedad. Ya. Causas. Así como cualquier enfermedad del sistema nervioso central puede generar diabetes insípida, también puede generar síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Tumores, DCB, el síndrome de Shaw-Drager, Guillain-Barré, cualquiera de las enfermedades. ¿Mm? Otras causas interesantes, neoplasias, sobre todo neoplasias pulmonares o algunas neoplasias digestivas, las que están viendo ahí. Enfermedades tumores que empiezan a producir péptidos parecidos a hormona antidiurética, o sea, aparece un síndrome paraneoplásico. ¿No? O enfermedades, neumopatías crónicas, tuberculosis, por ejemplo, asma, neumotórax, pacientes que están con ventilación a presión positiva, por ejemplo, los pacientes con COVID o con fibrosis quística, enfermedades pulmonares crónicas donde existe un aumento de interleuquina 6. Y ustedes saben que la interleuquina 6 es un estimulante de la secreción de hormona antidiurética, pues eso aparece. Aparece el CIHAD. Y también aparece el CIHAD cuando usas fármacos. ¿Qué fármacos? Nicotina, por ejemplo, haloperidol, por ejemplo, obviamente desmopresina, por carbamazepina, por fenotiacinas, pacientes que están con grandes dosis de carbamazepina, que empiezan a hacer CIHAD, empieza a bajar el sodio, es algo esperado ante el uso de esos fármacos, ¿no? Ahí los tienen ustedes. Y acá aparece también los diuréticos tiacídicos, ¿no? A ver, sigamos. ¿Cuál es la clínica? No tienen clínica hasta que el paciente te hace edema cerebral. Aquí lo vamos a dejar, muchachos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de clínica a la siguiente clase. No quiero avanzar muy rápido esa parte porque el tiempo me está ganando. Disculpen que hoy día es un poquito tarde. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ay, disculpen, chicos, por haber interrumpido vuestro sueño. Y tal lisura, caramba. Y tal lisura. A lo mejor no les pido que prendan cámaras porque están seguramente todos chascosos con los ruleros puestos, con sus lagañas. Así que ya chicos, ya que no hay nada, nos vamos a ver el próximo martes, chicos.
cuiden a vuestras mamás, cocinen pues ustedes. Si alguna de ustedes, chicas, es mamá, que tengan un lindo día. Y los demás hagan pasar a vuestras mamás un lindo día. ¿Ya? A vuestras mamás, qué sé yo, a vuestras hermanas, que son mamás, qué sé yo. Ya, y chicos, sigan durmiendo. Perdón que los haya hecho despertar. Con el grupo de rotación nos vemos a las 9:30. Ya los espero despiertos, peinaditos, ¿ya? Chao, chicos. Hasta más tarde. Con los demás, hasta el martes.